En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 10 de abril de 2024. Finalmente, David Broncano ha sido fichado por Radio Televisión Española. 28 millones de euros en los próximos 2 años. Casi cifras que se parecen a Mbappé. Ahora lo repasaremos con Javi Sanz en las noticias, todos los detalles, porque hoy ya saben que había sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y recién la polémica respecto a esa iniciativa de regularizar la situación de 500.000 inmigrantes ilegales que se calcula que hay en España. Un debate que, ha tenido mucha polémica. De hecho, nosotros ayer también lo tratamos, todavía por encima, en la tertulia, y que solamente un partido, Vox en este caso, votó en contra. Ahora, eso sí, tienen que llegar las enmiendas y todo el rollo. Pero es una declaración de intenciones por parte de todos los grupos políticos, repito, con la excepción de Vox. Esto evidentemente ha tenido su repercusión en esta sesión de control al gobierno y así se pronunciaba al respecto Santiago Abascal. Y sabemos que va a seguir promocionando la inmigración ilegal a costa de batir el récord de violaciones en España y los ataques a mujeres en las calles, que crecen día a día con su gobierno como no lo habían hecho nunca. En esto, por desgracia, ha contado con la colaboración de toda la Cámara. De toda la Cámara, salvo Vox, votando ayer a favor de la regularización masiva de 500.000 personas, sí, que entraron ilegalmente en nuestro país. Y lanzando un mensaje terrible al mundo. Es que aquí puede venir el que quiera y no hace falta respetar las leyes. Un mensaje terrible que es el que lanzan siempre. Y es el de, en este caso, la amnistía para los que entran ilegalmente a España. Igual que ofrecen la amnistía a sus cómplices de investidura, siempre los de su ideología. Eso sí, ¿el peso de la ley para quién? Todo el peso de la ley para los españoles honrados y para los inmigrantes legales, los que llegan aquí llamando a la puerta y cumpliendo con las normas y respetando nuestras leyes e integrándose entre nosotros. Estas eran las palabras de Santiago Abascal y también le respondían, aprovechaban tanto Sánchez como Ione Belarra para decir que esto es una cuestión de la ultraderecha, del racismo, en fin, pues meter ahí y englobar todo cosas que no tienen nada que ver, como ahora veremos. Estas son las respuestas de Sánchez e Ione Belarra. Por mucho que a algunos les duela, por mucho que insistan en manipular los datos, en bloquear las instituciones, en hacer pronósticos catastrofistas, yo creo que España avanza en la buena dirección. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación. En fin, están usando las ya conocidas técnicas trumpistas y bolsonaristas, las de una internacional ultraderechista que trata de debilitar nuestra democracia, intoxicar el debate público, tal y como ocurre en otras muchas democracias del mundo. Tienen la misma raíz. Es una raíz profundamente racista. Es la construcción de una sociedad global sobre una idea común, que es que unas vidas valen y otras vidas no valen. Y eso, señorías, se tiene que terminar. Se tiene que terminar de una vez. Bueno, esta era la brocha gorda. Si no te gusta todo esto, pues entonces es que es ultraderecha, racista, que es el peor de los argumentos. Porque es evidente que no es una cuestión racial, sino que es una cuestión cultural. Pues claro, en todo este debate se intenta hacer como sí o no. Pues si estás a favor al 100%, o si no, pues evidentemente eres un racista. Lo cierto es que no es así. No viene condicionado por la raza nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ni tampoco qué es lo que consideramos que está bien, qué es lo que consideramos que está mal. Es bien distinto. ¿En función de qué? No de nuestro color de piel, sino del país en el que hemos nacido. El ser humano, sí, es un ser humano, pero luego evidentemente viene condicionado por un origen. En este caso, en el caso de los que somos españoles, pues tenemos unas ciertas ideas que corresponden al lugar en el que hemos nacido. Si quieren decirlo así,
somos esclavos de la historia que nos ha precedido, evidentemente. Si hubiésemos nacido en Arabia Saudí, pues como el 99,9% de la población de Arabia Saudí, pues seríamos wahabíes y seguramente pues todos seguiríamos esos dogmas que marca, en este caso, esa corriente del Islam suní. Esto, insisto, no es una cuestión racial. Da igual que uno sea más negro o más blanco. Es exactamente así. De hecho, en Arabia Saudí hay negros y blancos y comparten estos fundamentos. No es que unas vidas valgan más y otras valgan menos. Hombre, lo deseable sería, bueno, pues que todos los países estuviesen desarrollados y todos pudiésemos habitar en la felicidad y la prosperidad. La realidad, por desgracia, es bien distinta. Pero es que en este debate hay muchas cuestiones. Primero está, ¿no?, pues el tema sentimental. Yo personalmente no conozco a nadie, quizá algún trastornado, pero no conozco a nadie, yo personalmente, que diga, no, yo quiero que esta gente cuando se suba en la patera se hundan y fallezcan. Pues hombre, nadie quiere eso, evidentemente. Nadie quiere que el otro sufra. E incluso es comprensible que muchos de ellos traten, lógico y normal, de llegar a España, que luego muchas veces lo que hacen es irse a otros países, especialmente Francia, países nórdicos, Alemania, pero que es la puerta de entrada, del mismo modo que es Italia. Es lógico que lo quieran hacer, si no se trata de criminalizarlos. Pobrecillos, seguramente nosotros en su situación haríamos lo mismo. Pero lo que es evidente es que no se puede asimilar a millones de personas. Experimentos se han hecho. Tienen el caso de Alemania, tienen el caso también del Reino Unido, tienen el caso de Francia, tienen el caso de Suecia. Y también en España tenemos ya ciertas regiones, ciertas localidades que evidentemente han apostado por eso y las consecuencias no han sido positivas. Esto es una realidad innegable. Son seres humanos, todo el mundo puede venir, sí, como anhelo, pues no está mal. Pero es tan estúpido pensar eso como pensar que de la condición humana puede extirpar el mal. Pues no. Siempre va a haber un mentiroso, va a haber un envidioso, va a haber un asesino, un violador, siempre. Porque forma parte de la condición humana. ¿Sería deseable que no existiese el mal en la condición humana? Hombre, sí. ¿Es posible? No. Pues esto es lo mismo. ¿Sería deseable que todos pudiesen venir? ¿Que los pudiésemos acoger? ¿Que no causasen problemas? Sí. ¿Es la realidad? No. Luego, respecto a la inmigración legal o ilegal. Y yo en este sentido sí que creo que un inmigrante ilegal, yo no lo expulsaría por el mero hecho de ser un inmigrante ilegal. Es una opinión personal. Porque hay inmigrantes ilegales que se dedican a trabajar. Que sí que aportan al país al que van. Y en eso, pues decir, oye, pues ¿podemos regularizar la situación de esta gente? Pues sí. No veo por qué no. Insisto, gente que viene a trabajar. Discutíamos ayer sobre los trabajos en el campo. ¿Qué problema hay con esos, que muchos de ellos son ilegales, que se dedican a hacer ese tipo de trabajos, que no cometen ningún tipo de delitos y que lo único que quieren es prosperar? Él y su familia. Y hay casos exitosos de padres que vinieron de forma ilegal y que luego sus hijos pues han tenido un buen resultado. También habría que hacer esa distinción. Inmigrante ilegal fuera, hombre. Quizá habría que pararse y decir, bueno, inmigrante ilegal, ¿qué está haciendo qué? ¿Está aportando al conjunto de la sociedad? ¿Está en esa tarea común y no está cometiendo ningún delito? Porque hay que echarlo. Quizá ahí sí que deberíamos decir, vale, hay que regularizar su situación. Ya que ha entrado, porque también lo deseable es, no que no entren, pero ¿cómo puedes controlar que un tipo llegue en un avión, que venga con su visado de turista, que haya completado todos los procedimientos y luego no se vaya? No es que usted tiene 90 días, ya bueno, pero es muy difícil de controlar eso. Del mismo modo que el ilegal que comete un delito debería ser expulsado automáticamente. Y tampoco se hace. Es un debate mucho más complejo y que reducirlo a ilegal fuera, ilegal regularizado, pues hombre, no ayuda mucho. Teniendo en cuenta que es un tema
muy sensible en el sentido de que estamos hablando, y cualquiera que tenga un mínimo de empatía, de gente que viene de situaciones muy complicadas. Y luego también no se hace distinción cuando se habla de la inmigración. Dependerá mucho también de qué tipo de inmigración. Muchas veces se habla de la cuestión del Islam. Dice, no, es que los musulmanes. Hay una diferencia sustancial entre un musulmán de Indonesia, que es el país donde hay más musulmanes del mundo, que el de Arabia Saudí, por ejemplo. O un malayo. Del mismo modo que tampoco lo podemos hacer por países. No es que los egipcios, como la mayoría es musulmana, no. Hay coptos, son cristianos, perseguidos, por cierto. Es que de esto nunca se habla. Los cristianos perseguidos en el mundo, en fin, no nos interesa. Quizás porque no vende. Pues habría que hacer ese trabajo de distinguir dentro de todo ese pack. Ahora bien, hay una cuestión que es innegable. Y es que los índices de delincuencia, inseguridad, violaciones, etcétera, etcétera, han aumentado. Y un porcentaje considerable, sobre representado, son de inmigrantes. Y esto es un dato. No es una cuestión de, qué racista. Que repito, que tendrá que ver con la raza. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Pero es una realidad. Y muchas veces dicen, no, pero es que esto es porque es culpa nuestra, no los hemos acogido bien, falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, cuando nuestros bisabuelos e incluso abuelos se marcharon a Francia, a Alemania, a Hispanoamérica, ¿qué guetos crearon? ¿Qué tipo de mafias, en fin, actuaban? Ninguna. ¿A qué iban a trabajar? A intentar mejorar su vida. O sea, esto de que todos los inmigrantes al final es que son así, hombre, pues no es cierto. Si esa lógica fuese cierta, tendríamos casos de los españoles que fueron a delinquir y abusar de las mujeres alemanas, y no es el caso, o francesas. Por eso digo que lo de la inmigración, bueno, nosotros hasta hace un poquito, el pueblo español, principalmente en esa dura posguerra, luego ya a partir de los años 60 volvieron muchos, porque en fin, el país empezó a desarrollarse, pero la realidad es que muchos se marcharon y no causaron esos problemas que sí que están causando por esta política que obedece simplemente a un sentimiento. Y está tal que el sentimiento esté por encima de las matemáticas, de los datos y de la realidad. Claro, todos estos que votaron a favor de regularizar a estos 500.000 inmigrantes ilegales, ellos no van a sufrir las consecuencias de las políticas que están implementando. Pero igual que no la sufren con la cuestión de inmigración, tampoco la sufren con la cuestión verde. Almeida se desplaza por todo Madrid sin problema. El que no tiene dinero y no puede coger y cambiar un coche, ese es el que no le dejan entrar. La mayoría de esta inmigración que no consigue adaptarse no están en los barrios lujosos en los que residen los políticos. No. Está en los barrios con menos poder adquisitivo. Y así luego se explica los resultados, evidentemente, que tienen en muchos países que dicen, es que se han puesto racistas los suecos, los franceses, los alemanes, los italianos, todos ahora son racistas. No. Los holandeses, no. Pues evidente que hay un problema. Datos, muchos. No solo en el caso de España. Hablábamos ayer de esto de la violencia machista que llaman. Es un 50-50. Pero claro, es que el 50% de la población española no es extranjera. Es decir, que el porcentaje, evidentemente, es muy elevado. Hablamos también de, por ejemplo, en Barcelona, un dato que es demoledor. 8 de cada 10 detenidos son extranjeros. Y esto me parece que no importa. Pero tenemos muchos más ejemplos. Ejemplos de cosas que no pasaban hace 20 años. Y que evidentemente obedecen a un choque cultural o como ustedes lo quieran llamar. Pero es una realidad. Tenemos el caso, que este es un caso que seguramente no se conozca mucho, de Rotherham, una pequeña localidad británica.
que 1.400, repito la cifra, porque es espeluznante, 1.400 niños fueron víctimas de abusos sexuales cuando no de violaciones, por grupos de pakistaníes, desde el año 1997. Y este escándalo, que muchos iban a denunciarlo, la policía callaba, incluso algún diputado laborista tildaba de racistas a los que se hacían eco de lo que estaba ocurriendo porque los agresores eran pakistaníes. Entonces quedaba mal. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió en la Nochevieja del año 2015 en Alemania? Claro, a Merkel no le pasó. No solamente fue en Colonia, que seguramente fue lo más conocido, sino también en Stuttgart, en muchas ciudades, que hubo un acoso constante a mujeres, violaciones y abusos sexuales. En total, 153 detenidos, de los cuales 149 eran inmigrantes. Muchos de ellos estaban solicitando asilo. Ejemplos así podemos estar una hora, dando datos y más datos. Pero es una realidad innegable. Y algunos, aunque no lo quieran aceptar, es evidente que tienen un impacto. El propio Salvador Illa, ahora que hay elecciones en Cataluña, que es una de esas regiones, particularmente Barcelona, en las que más se están viendo los resultados de estas políticas migratorias, ya ha dicho que, y lo escuchamos en este programa, que no todo el mundo podía venir a Cataluña y que se tenía que hacer de forma ordenada. ¿Por qué? ¿Por qué cambia el discurso? Porque el mercado electoral, los ciudadanos que sufren esas consecuencias, empiezan a tenerlo como una prioridad. Ahora nos van a decir, o acaso Sánchez y Ione Belarra van a decirle a Salvador Illa que es un ultraderechista, racista, en contra del ser humano. Pues en principio sí, ¿no? Porque no ha dicho nada distinto Salvador Illa a lo que dice, por ejemplo, Vox, o lo que ha dicho hoy Santiago Abascal. No hay ninguna diferencia. Y esto no te convierte en mejor o peor persona, sino simplemente es, como digo, que ese anhelo de decir, oye, ojalá pudiese venir todo el mundo, pero es evidente que no. Y es evidente que esta inmigración descontrolada y las políticas que se han ido adoptando en los últimos años están generando muchísima frustración, problemas de seguridad y, por supuesto, mucha gente que incluso puede decir, no, es que esa ideología, ¿cómo puede ser, no? El cinturón rojo que llamaban, ahora votan a la extrema derecha. O en Francia, que el Partido Socialista ha sido engullido por Marine Le Pen. Pero es que hasta el propio Macron ha cambiado su discurso. Es que en Francia ahora no hay nadie que se presente bajo esta perspectiva de que todos vengan. En los países nórdicos ha pasado lo mismo. Los socialdemócratas que iban con este rollo de sí, todo el mundo es bienvenido, han cambiado su discurso. Y no es, insisto, que la gente se haya vuelto racista. No, sino que simplemente es un imposible querer aceptar que todo el mundo puede venir y no hay ningún problema, cuando sí que lo hay. Y esta brocha gorda sobre la inmigración, al final causó problemas para muchos inmigrantes, pero evidentemente para muchos que ya residen aquí, sean nacionales o no. Y esto de decir vamos a regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales, para empezar también aquí hay otra derivada. Luego esos van a votar. Quizás sea el fondo del asunto, ya que las encuestas están así que no está claro. Tú abanderas la regularización de 500.000 de personas, 500.000 de votantes, ¿eh? En unas elecciones ajustadas, eso cambia mucho la balanza. Por supuesto que sí. Es de todo una irresponsabilidad. Y sobre todo es no querer ver que, desgraciadamente, que yo comprendo que sea el mensaje, pues más fácil de decir, quedas fenomenal. Diciendo, no, que vengan todos, ningún ser humano es ilegal. No debe haber fronteras. Vale, queda muy bien. Pero las consecuencias de ese buenismo son terribles. Y luego algunos se sorprenden. Como cuando fueron estos millonarios a la final en Saint-Denis, no sé si ustedes lo recuerdan, entre el Real Madrid y el Liverpool. Dijeron, esto es horroroso. Bueno, no, esto es el resultado de lo que ustedes defienden.
claro, en su mansión de lujo de Madrid, pues ni se enteran. No han visto quizá ningún inmigrante. Pero las consecuencias llegan. Y por mucho que sea impopular, por mucho que sea políticamente incorrecto, la realidad es tozuda. Y uno debe defender el sentido común. Y eso pasa por, evidentemente, estar en contra de tratar este asunto y por regularizar a 500.000 de personas, que se dice pronto, 500.000 de personas en nuestro país. Que luego tendríamos que sumar a eso todos los que podrían venir a través de esa persona nacionalizada. Y ya si quieren otro día hablamos de la necesidad de tener una identidad común, es decir, que una a los distintos algo, ya sea la religión, el idioma, ya sea, en fin, lo que ustedes quieran, la bandera, lo que quieran. Si no, luego pasa como en Londres, que celebran más el Ramadán que la Semana Santa. Y eso ocurre. Una ciudad desprovista de todo tipo de identidad, o más bien, cuya identidad ha sido sustituida, y en muchas ocasiones por personas que poco o nada tienen que ver con los valores occidentales que permitieron que la región que nosotros habitamos fuese la más libre y próspera del planeta Tierra. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste ayer el partido? Partidazo, ¿eh? Partidazo, muy bonito, O sea, partido. Noche de Champions legendaria, ¿no? De esas de antaño. Sí, Camavinga partidazo, Rüdiger partidazo, Bellingham y Vinicius. Sí, mal. Muy Y mal. Haaland, que parece que no se encuentra en el Bernabéu. No aparece nunca, macho. Rüdiger, impresionante el marcaje. Sí, es que la verdad es que es Maravilloso. impresionante. Sí. Pero una pena, porque yo creo que podíamos haber ganado. Y ahora te Podíais vas haber allí. ganado, sí, y yo creo que ahora la eliminatoria está más complicada que fácil. Digamos, Sí. yo creo que el Madrid está fuera, sinceramente lo creo. Y no por ser del Atleti, no me O malinterpretéis. sea, el problema que tenemos es que, claro, no tenemos central. O sea, porque Nacho, Militao, sí, Nacho. confía en Nacho, hombre. Sí, confía pero en luego Nacho. Militao lleva un año sin jugar, el pobre. Sí, no, Militao no creo que esté para la vuelta. No. Es la semana que viene, además. Todo Ah, ¿no muy es dentro rápido. de dos? No, la semana que viene ya del tirón. Ah, yo pensaba que era dentro El de 2 miércoles de la semanas. semana que viene. City Madrid, allí en el Ah, Etihad. la semana que viene. Sí. En fin, yo es por Guardiola, macho. ¿Eh? Tengo una tirria. Pero no puedo hoy soportar. está aquí el talismán, ¿eh? Hoy juega el Atleti. Juega tu Atlético, Juega el claro, Atleti contra el en Borussia, ¿no? Metropolitano contra el Borussia. Este talismán, ¿te acuerdas que lo dije? Sí. Cuando ganamos al Inter de Milán. Así que de momento aquí está. Pues a Veremos ver qué si hace hoy. tenéis suerte vosotros. El que ha tenido mucha suerte es Broncano. Bueno, y la productora. Bueno, Hablar de la productora. El Terrat. Sí, el Terrat. Sí. Buena Fuente. Claro. Andreu Buena Fuente. Sí. Están todos conectados, macho. Sí. Bueno, vamos a repasar la actualidad del día. Y como bien decía Jano, se acabó el culebrón broncano en Radio Televisión Española y ha acabado con la victoria, obviamente, del presentador, también de esa productora del Terrat y, por supuesto, de Moncloa, que hay que recordar que es el artífice principal de la presión sufrida en la televisión pública, en el ente público, para sacar adelante la contratación y presentar, digamos, batalla al hormiguero de Pablo Motos. Y es que tras 4 intentos, destituciones, también dimisiones y un revuelo total dentro de la televisión pública por este fichaje, ahora sí, Broncano es oficial, va a presentar el programa La Resistencia en Televisión Española con las mismas condiciones que, recordad, comentábamos en este mismo programa hace apenas unos días, unas semanas. Fíjense, lo recuerdo, 2 temporadas, 18 meses de blindaje. Es decir, da igual la audiencia que tenga el programa de Broncano, que 18 meses va a estar en el prime time de Televisión Española. 155 programas y un coste total de 28 millones de euros por esas 2 temporadas. O lo que es lo mismo, en torno a los 90.000 euros por programa de emisión. 90.000 euros por programa. Ojo, atención con la cifra. Un fichaje que además se ha colado esta mañana en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, utilizaba justamente este fichaje para criticar la gestión de Pedro Sánchez y de su gobierno. Atención con lo que ha dicho. Su escala de prioridades es fácil de resumir. Entre el programa que quiere llevar a las noches de Televisión Española, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero.
Sobrevive usted a trancas y a barrancas, señor Sánchez. Los dos sabemos que no le está yendo bien. Ha estado rápido ahí Feijóo utilizando trancas y barrancas, que son, recordamos, las hormigas, Jano, del programa de Pablo Motos. Hacía alusión a ese gasto. Recordamos también que los pinganillos, creo recordar, lo comentábamos la semana pasada, Jano, eran casi 15 millones de euros. Justo. Los traductores, Sí, con los todo, pinganillos claro, las y demás. configuraciones y Y en todo este eso. sentido, pues es verdad lo que dice Feijóo, que se podrían utilizar para otros bienes mucho más útiles como la leyela. Sí, pero bueno, es que claro, estamos hablando de unas cifras que son descomunales y todo por una vendetta personal del presidente del gobierno. A ver, siempre todas las televisiones públicas, pues sabemos que pues hay que cerrarlas todas, sin excepción. Todas, justo, tal Porque cual. ya sabemos que las utiliza cada político hacia lo que le conviene. Pero estas cifras ya son, es que ya ni disimulamos. Nos da exactamente igual 28 millones de euros, todo para ver si conseguimos acabar con Pablo Motos, que no me ríe las gracias, y que es uno de los programas, o si no el programa, no sé, que es el programa más visto de la televisión. El de Pablo Motos, normalmente en prime time, sí, tiene el máximo de audiencia. Pues claro, como no está en la línea, pues a por él. Tenemos reacciones. Sí, ha habido reacciones, obviamente, terremoto en redes sociales, en la sociedad pública en general. Vamos a repasar algunos de los tweets que se han puesto en esta red social. Por ejemplo, nuestro querido Rubén Arranz, que está todos los lunes con nosotros y que ha expresado lo siguiente: la forma en la que se ha contratado a El Terrat para hacer el programa de David Broncano en Radio Televisión Española es de los más escandalosos que recuerdo en la televisión pública, decía Rubén. Ha sido un por mis cojones de manual, 28 millones, recalca Rubén. Por mis cojones, esos 28 millones. Estaba indignado Rubén. Se indigna mucho Rubén cuando habla de televisión Sí, española. pero Hace además bien. sabe mucho de... Sí, o sea, sí, por se eso. entera, nos cuenta cositas. Sí, sí. El lunes le volvemos a preguntar. Sí. Y por último, otro de los tweets, he destacado solo dos, decía: en las universidades públicas tenemos que hacer memorias para justificar gastos de 14 euros. 14 euros. Y Radio Televisión Española, con una presidenta, hay que recordarlo también, importante lo que decía este usuario, con carnet del PSOE al frente, ficha a Broncano por 28 millones de euros. Es un resumen cabal del estado de lo público en España. Este era el tuit que ponía Diego S. Garrocho, que de hecho es el jefe de opinión de ABC y que es profesor también de filosofía en la Universidad Autónoma. Así que era su opinión con respecto a este fichaje de Broncano por Radio Televisión Española. Decimos de nuevo, Jano, ya oficial esos 28 millones de euros. Ahora en la tertulia lo comentamos a fondo porque también tenemos encuesta, en este caso CIS. Pero bueno, Ojito con las que tendencias. parece que aquí el CIS puede acertar. Por fin. Recordamos, estamos ya a pocos días, ¿hoy qué día es? 10, vamos, a 11 días de las elecciones en el País Vasco y llega, como bien decía Jano, un nuevo sondeo del CIS que, ojo, pone en cuestión la hegemonía del PNV en esta comunidad autónoma, en el poder. Y es que según esta última encuesta, Héctor, vamos a ver la gráfica, EH Bildu, la izquierda Abertzale, ganaría las elecciones autonómicas en el País Vasco, obteniendo entre el 34,2% y el 35,1% de los votos, una ligera ventaja con respecto al PNV, que sería la segunda fuerza más votada, con entre el 32,6% y el 33,5%. Vemos ya una lucha acérrima por el poder, por ese primer puesto, entre la izquierda Abertzale y los nacionalistas del PNV. Mientras tanto, el Partido Socialista Vasco se consolidaría como tercera fuerza, con entre el 13,3% y el 14,1% de las papeletas, y aquí lo importante sería, digamos, la llave de gobierno. Podría apoyar tanto al PNV como a EH Bildu. Así que veremos qué pasa en esas próximas elecciones. El PP, por su parte, sería la cuarta fuerza del Parlamento Vasco, con 6,7% y el 7%. Por su parte, Podemos y Sumar estarían muy parejos, con en torno al 3,1%, 3,2% y el 3,6%. Esos son los datos de estos dos partidos, entre el 3,1% y el 3,6%, tanto Sumar como Unidas Podemos. Y por último, ojo con Vox, porque según el CIS sacaría en torno al 2,7% y el 3%, por lo que podría quedar fuera del Parlamento Vasco, ya que recordamos que en el País Vasco, digamos, es obligatorio, se exige que cada partido tenga que tener un mínimo, Jano, del 3% para acceder al Parlamento. Así que veremos qué pasa con Vox, que recordamos que ahora mismo tiene uno, creo recordar,
Sí. y podría quedar con ninguno o mantener ese diputado que tiene en la comunidad autónoma. Y por cierto, el otro día me equivoqué, dije que había sido en Álava el lunes el meeting y no fue en Bilbao. Que me equivoqué, dije Álava, no sé por qué. ¿Cuándo Y increparon era en a Abascal? Sí, a Abascal y a todos Bueno, los sí, que a todos, estaban de Vox, sí. Fue en Bilbao, o sea que hay que reconocer eso. 21 de abril, Jano. Nada, queda poco. Sí, queda muy en poco este ya. año loco electoral, las primeras que tenemos son las del País Vasco, luego recordamos las de Cataluña Y europeas. y europeas, eso es. Nos vamos a Estados Unidos ya con política internacional y luego hablamos de los socios, algunos socios. Luego hablamos nuevos. de los socios. Vamos a contar esta noticia que, bueno, puede llamar la atención a más de uno, aunque, sinceramente, o por lo menos en mi opinión, no debería. La Asociación Estadounidense de Atletas Universitarios, fíjense, ha prohibido a las mujeres transexuales competir, repito, competir en deportes, bueno, pues obviamente femeninos, adoptando una postura más dura que otros organismos deportivos allí en Estados Unidos que permiten a las atletas transexuales competir en función, eso sí, de sus niveles de testosterona. ¿Vale? Es la noticia, ojo con ella. Esta decisión supone además un precedente con cierto peso político en el amplio debate estadounidense sobre los derechos de los transexuales. Sin duda también será un punto importante en esas elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo noviembre y que enfrentan a Joe Biden, candidato demócrata, y a Donald Trump, candidato republicano. En el comunicado se especifica que solo las estudiantes atletas cuyo sexo biológico sea femenino podrán participar en los deportes femeninos. Y continúa, también importante, las atletas que hayan iniciado una terapia hormonal pueden participar, dicen, en entrenamientos internos, prácticas y actividades de equipo, pero que, como venía diciendo, tienen prohibida, Jano, la competición con otras mujeres. Ya hemos visto Sí. en algunas ocasiones Buah. algunos torneos, por ejemplo, creo recordar, de natación, Sí, que en machacó el que había uno, que sí. una mujer transexual que, bueno, machacaba de una manera clarísima a las demás competidoras mujeres. Que de hecho una Así se que, puso bueno. a llorar, que decía Sí, que sí, además ¿no? luego en el vestuario, claro, sí. es que veías un tío entrando en el vestuario, le daba hola, buenas, que soy trans, y aparte de que perdían, Lo que eso denunció. te frustra mucho, tienes que me obligan encima a cambiarme con... Pues de hecho, esta noticia ha causado bastante polémica en Estados Unidos. Hombre, pues, Estados Unidos ya están saliendo están- los colectivos estos, lobbies ¿no? y los colectivos denunciando que esto puede Transfobia. discriminar y que es transfobo. Pero bueno, la verdad que es que incluso las propias deportistas femeninas se han quejado de que, joder, llevan toda la vida entrenando para que de repente aparezca pues, el número 220 de hombres pues, y claro, diga, hola, es- buenas, y de repente soy campeona. arrasa, efectivamente. Sí, la naturaleza imponiéndose una vez más. A mí la verdad es que estas noticias me fascinan. Vamos con el tema de los socios nuevos que tenemos. Vamos con el tema de los socios. La verdad que muy buena acogida. Muchísimas gracias. De momento ya tenemos... ¿Digo la cifra? No voy a decir la cifra. Sorpresa. Todavía estamos lejos de cuando superemos a Escolar. O sea, pero Escolar, tenemos... a ver, Escolar es que dice que tiene 67.000, pero Es que, activos... ya, pero es que hay que... Claro, porque Escolar capa la información. O sea, es decir, si bueno, tú no claro. te das de alta, Bueno, no puedes leer sus artículos. casi mejor. Nosotros, de momento, todo lo tenemos gratuito. Sí, O sea, es decir, todo total. nuestro contenido está gratuito. Hombre, esto es para ayudar a la causa. Claro, llevar la causa y luego, bueno, una tacita espectacular que por Sí, supuesto te puedes... taza, llavero, del programa que quieran, libros firmados dedicados por autores que vengan a B1, el evento anual también de B1 lo tienen disponible. Eso bueno, es. teléfono móvil, no dejen de enviar mensajes porque en un par de semanas ya estaremos en Pero los mensajes programas. de buen gusto. Bueno, eso ya... Bueno. Eso ya el socio Bueno, decidirá. Vale. Pero sí, bueno, a ver, ¿Puedes ligar contigo? principalmente- ¿Puedes ligar contigo si quieres? No, ¿Has sé. visto? No, pero pues con cosas, coño, de preguntas para el programa. Ah, cosas sí, preguntas serias para la tertulia y para nosotros, Para la tertulia, para Alberto Garín, para Manu, para el refugio, debates, para nuestro querido Ramón, que lo tenemos ahí en Singapur. O sea Bueno, que- pues mira, si quieres y si te parece, Sí, voy unos a cuantos hacer nombres de una los últimos mención que se han principal, apuntado. pues los que ahora mismo se han suscrito, además versión oro. Vale. Hay Eso se llama taza. Hay un oro. Y fíjate, las dos mujeres. Mira qué bien. Oro anual, muchísimas gracias, Miriam Aberturo, espero que haya dicho bien tu apellido, que si no me equivoco nos has puesto que eres de Valladolid, así que un abrazo para allá. Y también, ¿dónde está el otro oro que he visto? Oro mensual. He dicho que era una mujer, pero no. Ah, sí. Oro mensual, Eva García Beltrán.
Muchas gracias. Es que, espera, es que he visto otro oro mensual. Manuel García. O sea, 3 oros ya. Estamos Ojo, que lo tiramos, Ojo. No os va a llegar ninguna medalla de oro ni nada por el estilo. Simplemente el nombre. Y luego tenéis que elegir, recordamos, En este caso, llavero y taza, se llevan las dos cosas. Llavero y taza del programa que más os guste. Sí. A mí la que más me gusta es esta. Y la de Economía en Llamas. Economía en Llamas está chula. Sí. Mira, aunque ver todos los días cuando tomas el café la cara de Manuel Llamas tampoco tiene que ser fácil. Sí, porque así te aceleras. O sea, tú desayunas con una taza con la cara de Llamas y ya sales acelerado. Ya no hace falta ni que te tomes el café. Es verdad, te puedes quitar el café. Fíjate. Claro, te quitas el café, sí, total. ves la cara de Manu y ya está. Pero bueno, eso ya lo decidirán ustedes. O sea que 1000 gracias y desde aquí les animamos a que sigan ayudando y a la causa. Para que los que no tengan claro aún qué es esto, bigonemedia.com. Sí, y ahí pueden acceder, que de hecho está fijado en cada programa. Efectivamente. Y los pues que nos escuchan por iVoox, que es verdad, el otro día se me olvidó que me preguntaba uno, oye, pero si aquí en iVoox pone lo de suscribirse, eso no es. Vamos a dejar, nuestro querido Héctor, que él se nos había pasado, el enlace, para los que nos estén escuchando por iVoox. Entonces, en ese enlace, que pone a unirse al Club de Socios, ahí es donde tienen que hacerlo. Los que nos están escuchando por YouTube, ya saben, primer comentario fijado, ahí está. O sea que 1000 gracias de corazón por apoyarnos y por permitirnos crecer y sobre todo que esto sea sostenible. Nos vamos a la tertulia. Pues vamos para allá, Jano. Recibimos ya a Pedro Insua, perdón, es que empezó la tertulia, que me tengo que cortar el pelo, me acabo de ver ahí en esto, entonces Pedro dice, yo no tengo ese problema, ¿qué tal, querido? No, claro, yo ese problema no lo tengo. Era off the record, ¿no? Ese comentario. Dijo Javi que me parezco a Napoleón. Bueno, no está mal. Pero por afrancesado, yo tu pelo lo veo magnífico. Javier Martínez de Fresneda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Oye, ¿no has puesto la Champions del Madrid? No he puesto la Champions porque es una persona prudente. Pero... Sí, la vuelta, cuidado. No, siempre confiamos en el glorioso, siempre sale de las peores situaciones. Querido Manuel Llamas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas. Te sigues acatarradillo, Estoy tocado. Estos cambios de temperatura. Yo estoy deseando que llegue el calor. ¡Viva el cambio climático y el calentamiento global! A ver si es verdad, ¿no? Claro. Oye, mira, luego hablamos de eso. ¿No habéis visto lo del Tribunal de Estrasburgo? Bueno, qué barbaridad. Vale, pues espera, porque primero tenemos una barbaridad que también está muy bien, que es la de Broncano, pero luego vamos a hablar de eso. Vamos a repasar las cifras de ese contrato que le gustaría a muchos jugadores de la Champions, Javi. Sí, ya es oficial. David Broncano presentará la Resistencia el año que viene en Televisión Española. Y atención con las cifras, que ahora ya sí son oficiales, después de este culebrón, que yo creo que es peor incluso que el de Mbappé. No sé si Javi, el de Mbappé ahí andará también, ¿eh? Mbappé va a haber un culebrón hoy en Barcelona, pero continúa. Continúa, es en París, jugar en París. En París. ¿No? Jugar en París. Sí, Aquí en estamos. París. A Broncano, bueno, vale. Atención, como venía diciendo, 2 temporadas, 18 meses de blindaje, que es un dato que parece que no se le da importancia, pero sí. Esto que implica, como decían las noticias, que estará 18 meses emitiendo su programa y da igual realmente la audiencia que tenga, que Broncano tendrá su programa en prime time. 155 programas y un coste total de 28 millones de euros para la productora El Terrat, que entre otros lleva Andreu Buenafuente. ¿Y esto qué quiere decir? Que por cada programa la friolera de 90.000 euros, chicos. Pues estas son las cifras de ese fichaje, que además todo obedece a una cuestión personal de que Sánchez, yo quiero fastidiar a Pablo Motos y el dinero del contribuyente me trae sin cuidado. Fres, empezamos contigo. Bueno, yo creo que es otro ejemplo más. Cuando alguien quiera saber lo que es el sanchismo, que mire cuál es el procedimiento que ha acabado con el fichaje de Broncano por Televisión Española. En primer lugar, fuerza en las instituciones. El Consejo de Radio Televisión Española saltó por los aires por culpa de este fichaje. Ha habido dimisiones, dimitió la anterior presidenta de la corporación, dimitió el director de contenidos. Pase lo que pase, tiene que salirse con la suya el presidente. Y en segundo lugar, es una vez más una cuestión de donde dije digo, ahora digo Diego, es decir, de rectificar o cambiar de opinión, porque os acordáis que en la malévola época de Mariano Rajoy, una de las cosas que decían de los males de Radio Televisión Española es que Rajoy le daba el negocio a sus amigos y no dejaban hacer producciones propias a la gente de Radio Televisión Española. Bueno, pues aquí tenemos el sanchismo como para fichar al señor Broncano, pues se come lo que dice, ¿no? Un auténtico escándalo que ahonda en el grupo audiovisual probablemente más deficitario de Europa,
que es Radio Televisión Española, con lo cual, antes de que lo diga Manuel, lo digo yo, privatización ya de todas las No, televisiones. Manu, yo creo que va a decir públicas. cerrarla, ¿no? 1.200 millones de euros es el presupuesto. 1.200 millones de euros es el presupuesto de Televisión Española. Manu, y luego tú, Pedro. Pues efectivamente, Javi, ni Javi ni Jano, ni privatizarla ni cerrarla. Hay que dinamitarla. Vienes de Milei. Dinamitarla. Es decir, coges una... ¡Pum! Se acabó Televisión Española. Ruina absoluta y escombros. Eso es lo que hay que hacer, pero no con Televisión Española, con todas las televisiones públicas. Las televisiones públicas no son públicas, son televisiones políticas. Porque son voceros del gobierno de turno. Y esto ha sido así siempre. ¿Tiene sentido que exista a día de hoy una radiotelevisión pública cuando hay miles, decenas de miles de canales que ya ni siquiera existe la televisión? La televisión está en claro declive. Al igual que la radio, ahora hay podcast, ahora hay YouTube, ahora hay canales de todo tipo. No tiene ningún sentido. Son apéndices de los gobiernos para servir desde el punto de vista político y electoral a sus auténticos dueños, que son los políticos. Y esto lo demuestra una vez más. ¿Qué pasa? Comentabas el caso de Rajoy. Claro, Rajoy, propio de ese Partido Popular acomplejado, cobardote, pues no hizo nada en Radio Televisión Española. Es decir, no. Y Radio Televisión Española, todo el mundo sabe que es un nido de rojos. Por lo tanto, si encima no cambias, si encima no cambias la estructura de Radio Televisión Española, pues mal vamos. Y Radio Televisión Española le pegaba en la época de Rajoy al propio Partido Popular. Sí. Eso ya para empezar. Sánchez no ha tenido ni la más mínima duda a la hora de, no, esta es mi televisión y aquí se va a hacer lo que yo diga. Y este es el caso palmario. 28 millones de euros para Broncano, 14 millones por temporada. Y yo me pregunto, ¿sabéis cuánto vale la famosa ley para atender convenientemente a los enfermos de ELA? Que el gobierno ha echado para atrás. 38 millones de euros. Es decir, lo que ha costado el contrato de Broncano, si le sumas el coste de los pinganillos para traducir a los independentistas en el Congreso y en el Senado... 15 millones, Manuel. Pues ya estamos hablando de que solo esas dos partidas superan el coste que supondría atender convenientemente a los enfermos de ELA. ¿Eso es el socialismo? Pedro. Bueno, eso es una mala gestión, más que el socialismo, o llámale como quieras, o el liberalismo también. Quiero decir que cuando estaba el un liberal que haya hecho eso. Urdaci estuvo ahí y tal, según parece, pues era cosa muy discutible por otro lado. Era tendencioso su perspectiva también, como que dirigió pues las noticias de Televisión Española, ¿no? Aquello de CCOO. Bueno, cuando Comisiones Obreras había denunciado no sé qué cosa, y entonces se dijo, ya una vez cerrado el telediario, dijo el sindicato CCOO, fue muy célebre, ¿no? Todo esto. Bueno, quiero decir que aquí todo el mundo, naturalmente, utiliza las instituciones en su favor, de manera partidista, absolutamente todo el mundo. Unos más que otros, también es verdad, estoy de acuerdo. Y hay, digamos, una especie de rémora o en el caso de Televisión Española, pues rojos yo no diría, porque los de rojos, vamos a dejarlo. No, son liberal conservadores. Es otra cosa. La izquierda indefinida. Izquierda indefinida, eso es. Quiero decir que hay que hablar, progresismo. Hay que utilizar otro lenguaje, porque lo de rojos, pues en los años 30 sí valía, pero es que ahora ya no se puede hablar de rojos. ¿Qué planteamiento rojo tiene esta gente? Ninguno, absolutamente. Entonces, pues bueno, hay unas inercias ahí, naturalmente, muy fuertes, es decir, y en Televisión Española, pues por supuesto, bueno, desde que hemos sabido también, por otro lado, que Óscar Puente estaba utilizando sus gente. Su gabinete. Su gabinete, su gente gabinete a su alrededor, que supongo que serán gente pues que de libre ¿cómo se dice? Designación. De libre designación y tal y cual, que eso tiene un coste. Sí, o sea, es libre designación, pero lo pagas igual. Lo pagas igual. Lo pagamos todos. Entonces, esa gente de libre designación, para ver quién le odiaba, a los haters que tenía por Twitter, pues hombre, quiero decir, un uso más, ¿cómo te diría yo? Más, no sé cómo llamarle, pues eso, frívolo que ese, pues no creo que exista. Vamos, no sé si Televisión Española tiene un uso más frívolo que ese. Entonces, bueno, pero claro, la Televisión Española tiene otras funciones también. Tiene otras funciones, pues por ejemplo el tiempo.
tecnológico. Porque en vamos, un importante servicio público que puedes ver en tu móvil. Gratis, total. Bueno, pero No, gratis, ahora total. que el sorteo de la lotería creo que también vas a decir. por ejemplo. Pedro, Quiero decir por que la hay una línea serie que de tú no la cosas. cerrarías, Televisión Española. Vamos a ver, hay una serie de funciones que puede que tengan su utilidad. Quiero decir que A desde día el de punto- hoy, Por ejemplo, las noticias. Quiero decir que un Estado tiene que tener también una perspectiva, más o menos tiene que informar a determinadas personas, etcétera, etcétera. pero ya en el siglo XXI con todos los móviles. Con Sí, todo. claro, pero esos mecanismos no son, digamos, no están financiados por el Estado. Yo qué sé, si tú pones un móvil a cada persona, pones un móvil en la mano, pues bueno, pero eso no. Es decir, la televisión se emite, entonces tú puedes. Bueno, pero si no tienes televisión tampoco. Sí, también es verdad. También es verdad. Sí, yo quería decir dos cosas más, ¿no? Yo creo que también este fichaje demuestra cómo entiende la política este gobierno, o dicho de una manera más pesimista, cómo funciona la sociedad española, ¿no? En un país que tiene pues un montón de urgencias, hablabas antes de la ley ELA, pero podemos hablar del déficit de infraestructuras, de que Renfe funciona mal, de dónde están los fondos europeos, que ya ni hablamos de eso, pero ha venido un dineral aquí que no sabemos cómo se está invirtiendo y nos maliciamos que regular. En mitad de todo eso, la prioridad del gobierno es Broncano, ¿no? Es decir, donde han estado, si tuvieran los secuaces de Moncloa que hacer un parte de horas y como los consultores asignar proyecto, pues me temo que en el parte de horas el proyecto Broncano se llevaría el 80% de las horas, ¿no? Cuando el país está como está. Y una segunda cuestión, dentro del debate de las televisiones públicas, yo creo que aquí hay dos posturas, ¿no? La postura liberal, donde nosotros estamos de acuerdo que no es necesario, y hay una postura que dice, no, es un problema de gestión, que defienden lo público, pero que es un problema de gestión. Entonces yo pregunto, si la televisión pública, por ejemplo, puja por los derechos de la Champions, vamos a poner por un suponer, pues dices, bueno, está pujando por un producto que va a tener audiencia y que, por supuesto, le hace competir con las privadas, ¿no? Pero el problema de Broncano es que no se puja por Broncano por una cuestión de audiencia. De hecho, La Resistencia está registrando los peores datos de audiencia desde que se estrenó, sino por un tema personal del presidente del gobierno con el señor Pablo Motos. Sí, Esto es una cuestión que de nuevo nos volvemos a preguntar lo que le preguntaban a Óscar Puente en la famosa entrevista, ¿no? ¿Esto qué utilidad tiene para el común de los españoles, ¿no? Pues la respuesta es ninguna. Bueno, pero si partimos de la base de que España es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es España... Es el líder internacional. Porque España soy yo... Pues entonces, claro, tiene un gran interés para España y para los españoles, porque tiene un gran interés para Pedro Sánchez. ¿Cuál es la razón? Y doy un pequeño paréntesis. Me parece muy bien por Broncano. Ole sus narices, bueno, claro. Ole sus narices. Se ha cogido la chistera y ha dicho, que me quieres. Tanto. Este es mi precio. Este es mi precio. Y ha hecho muy bien por hacerlo. Terrat, Manu, ¿eh? Ojo con la productora, perfecto. ¿quién es el Terrat? Lo ha hecho perfecto. A mí lo pernicioso, lo trágico, lo lamentable, lo bochornoso es que una televisión pública que mantenemos todos los españoles con nuestros impuestos y que es un absoluto vocero al servicio del poder político, aparte de que es un agujero negro porque genera unas pérdidas inmensas. Jano comentaba antes el dato, más de 1.000 millones de euros de presupuesto que se va en ese estercolero mediático, pues eso lo pagamos nosotros. Y tenemos un gobierno que está dispuesto a pagar 28 millones de euros para contratar a un presentador, a un cómico, ¿cuál es el objetivo? Y esa es la clave que tú has dado, Javi. El objetivo es que quiere quitar la audiencia a Pablo Motos. Sí. Ni más ni menos. Es la pura expresión de narcisismo que tiene este presidente del gobierno. Ni siquiera un presentador que ataca de forma fuerte al gobierno por sus políticas. No. Es que se mete con el presidente del gobierno. Y eso, en la cabeza de un narcisista como Pedro Sánchez, no lo puede permitir. Es superior a sus fuerzas. Y si hay que gastarse 28 millones, 28 millones. Y si hay que gastarse 50 con tal de que Pablo Motos pierda audiencia. No, en la televisión española yo veo de vez en cuando el telediario, sobre todo el de la noche, ¿no? 24 horas. Y han adoptado un lenguaje completamente ideológico, absolutamente ideológico. Por ejemplo, a Vox le llaman extrema derecha.
sin discutir absolutamente nada. Es la extrema derecha y ya está. Y prácticamente están contra la pared, digamos, castigados por extrema derecha y tal y cual. Entonces, cuando tienes ese tipo, bueno, y las entrevistas que hacían a Vox, por ejemplo, a miembros de Vox y tal, eran muy agresivas, ¿no? Entonces, y cuando, digamos, pues el plantel que tienen de tertulianos, pues es muy poco ecuánime, muy poco ponderado, es decir, no hay equilibrio nunca. Nunca hay un equilibrio. Tienen allí, alguna vez tienen alguno de que lo utilizan de pim pam pum, de muñeco para darle tortazos, que se presta y ya está. Es decir, las tertulias, yo las veo. Quiero decir que eres tú el espectador. El espectador soy yo. Entonces, y después y el tiempo. Y el tiempo. Y alguno, sí. Eso de ver el tiempo va con la edad, pero perdón que te interrumpa. No, pues yo cuando me da aquí la pierna, ¿sabes? Es la humedad. Ya notas que ya noto que, pues, a ver si lo confirma. Bueno, entonces, la cuestión es que está completamente atravesado ideológicamente y además sin ningún rumor. Por ejemplo, para Televisión Española, también, noticias a colación de los jueces y tal y cual, pues hay jueces conservadores, entonces se cargan las tintas cuando una decisión va en contra de Sánchez, jueces conservadores, es decir, están constantemente deslizando, están utilizando, están abusando de sus funciones, ¿no? Otra cosa, lo que pasa es que, bueno, yo siempre tengo la tendencia, ¿no?, aquí en una discusión con Manuel y con Javi a veces, de que una cosa es una institución no se puede definir por su abuso. Entonces, la televisión, pues, hombre, me pasa como Miguelito, el de Mafalda, cuando decía cuántas ventajas tiene volver a la escuela, y entonces empezaba y no le salía ninguna, ¿no? ¿Cuántas ventajas que tiene como servicio público? Bueno, el tiempo, y salen muchas más. Pero bueno, que alguna puede... Eres en una época en la que no había cadenas privadas, claro, porque tú dices, sí. o sea, por ejemplo, el ejemplo que has puesto a Vox lo llaman extrema derecha. Si es una cadena privada, oye, haz lo que te dé la gana, claro. O sea, es tu dinero, Sí. es tu rollo, bueno, y si te quieren comprar ese burdo relato, pues oye, si tus espectadores son cortos, pues ¿qué lo vamos a hacer? Pero bueno, a mí me da igual, en el sentido de que no cuesta, pero es que estos son 28 millones de euros para esta productora del Terrat, que lo pagamos nosotros. Es que creo que el punto es ese, ¿no? Es que os doy la vuelta a la tortilla, ¿no? Imaginaros que mañana entra un gobierno de un color diferente y cogemos a esta chica en Chaurrondo tan plural y le decimos que deje de decir las barbaridades que dice. Yo os doy la vuelta a la tortilla. ¿Y qué derecho tenemos a decirle a la señora Inchaurrondo que no piense como piensa? Desde aquí, decirle que nos parece una aberración, y estoy muy tranquilo, lo que piensa. Pero ¿qué derecho tiene nadie a decirle a ningún periodista que tiene que decir X, Y y Z? Por lo tanto, el problema es que como las personas no somos neutrales, una televisión pública jamás será neutral. Por lo tanto, ¿cómo es posible que la tengamos que pagar con el dinero de todos? Todo medio de comunicación tiene una línea editorial y es lógico y normal que sea así, porque esto de la objetividad, pero vamos a ver, si los seres humanos somos subjetivos por naturaleza, entonces dentro de una misma realidad, dentro de una misma noticia, puede haber distintos enfoques y luego evidentemente hay subjetividad y hay línea editorial, porque hay distintas ideologías, hay distintos enfoques, etcétera. El problema que pasa con los medios públicos es que la línea editorial la marca el gobierno. No hay una línea editorial objetiva que acapare y aglutine todos los pareceres. No, eso es imposible. La marca el gobierno. Y la marca el gobierno en cada momento el partido en el que está en ese momento en el poder. Radio Televisión Pública Española no es una institución. Es un chiringuito al servicio del poder político. Y como todo chiringuito es perfectamente prescindible. Mañana desaparece Televisión Pública y no pasa absolutamente nada. Dicen a los valencianos. Es más, no es que sale... Pero luego hicieron otra, ¿eh? Sí, hicieron otra, es cierto. Volvió otra vez el PSOE y hicieron otra. Pero es dinero que nos ahorramos. Más de 1.000 millones de euros al año. Yo soy partidario de eliminar Televisión Española, cerrarla, tirar las llaves al mar y ahorrarnos los 1.000 millones. Otros dirán que los 1.000 millones se destinan a otra cosa. Bien, vale, yo no estoy en esa línea, pero que se destina a otra cosa. Pero se puede destinar a ELA, se puede destinar... Oye, ¿cuántas lanchas de la Guardia Civil, de los flotadores con los que iban en Barbate, que murieron 2 agentes de la Guardia Civil, se podrían comprar con 28 millones de euros? Es una vergüenza. Es una vergüenza. No tiene un pase. No tiene un pase. Y ojalá, y con esto acabo, ojalá le salga mal la jugada. Ojalá Broncano tenga las narices de ser
perfectamente neutral y como está blindado y no le pueden cerrar el programa, cuando le salga de las narices, cargue contra Pedro Sánchez. Pero no va a suceder. no lo ha hecho nunca no va eso. a suceder. No va a suceder. Pero sería fantástico. Sí, pero a ver. Déjame soñar. Vale, te Déjame dejo soñar. Pero bueno, mira, hablando de Broncano, movemos la partera, vamos a repasar la hemeroteca, porque el mejor opositor a Pedro Sánchez, la mejor oposición se la ha hecho él mismo. O sea, es el mismo, es su mayor opositor. Pero, ¿cómo creéis que esto a Broncano también le va a marcar? En el sentido de que ahora estaba en Movistar, daría más o menos gracia. Tiene la línea ideológica que tiene, pero bueno, te podría gustar o no. Pero esto, claro, esto ya te deja una mancha, ¿no? En el sentido de decir, oye, coño, tío, Fres, tú dices, yo me vengo aquí sabiendo que es Ya, pero dinero es que- público. Y dices, bueno, vale, a lo mejor a él, obviamente los 28 millones son para Broncano, es para la productora. Ponle que se lleva 5.000 o lo que sea. O sea, tú sabes que además te están poniendo con... Es el presidente del gobierno, que capricho personal, dice, no, yo quiero a este tío para intentar, que puede salir bien o no la jugada, acabar con Pablo Motos porque no me baila el agua. Y tú aceptas eso, Ya, pero también el problema, ahí, no el sé. problema es que ellos tienen patente de corso, Jano, porque podríamos decir, no sé si nuestra audiencia lo recuerda, las cerezas de Julia Otero, que quiso poner Zapatero, que hicimos taca-taca para pagar a Julia con sus cositas, y qué mancha ha tenido Julia. Es decir, el problema Hombre, sí. lo tendría Broncano si en este país fuese como en Estados Unidos y los medios conservadores y en manos conservadoras dijeran, David, menos en las fiestas de tu pueblo, a mi medio no vas a venir ya en la vida. Pero eso en España no sucede, salvo que sean las entrevistas de Bertín. Que entonces... O sea, salvo que seas del otro lado, que entonces sí te marca. Es decir, Urdazi no ha vuelto a trabajar en la televisión. Os recuerdo que Urdazi... Yo he visto manifestantes que tenían un cartel que ponía Urdazi asesino Sí. en la Bueno, guerra de una Irak. O cosa sea, ese fue el diferente. nivel. Como Urdazi no ha vuelto a trabajar, y como Bertín Osborne solo podrá trabajar en un determinado nicho, Julia Otero ha vuelto, Ángel Barceló puede entrar y salir. Es decir, el problema es que a ellos les sale gratis. Tú Bueno, estuviste porque con es- Julia Otero, ¿no? Sí, yo estuve un año en la radio de Julia Otero. En Onda Cero, ¿no? En Onda Cero, sí, en el programa. Fui gabinetero, que le llaman, que es un nombre horroroso, por otro lado, porque evita lo de tertuliano, que no le gusta a Julia Otero, pero gabinetero. Tertuliano tiene resabios clásicos de tertuliano, viene de tertuliano. De Gabinetero. personalidad de siglo II después de Cristo, Tertuliano, un abogado, vamos, un canonista romano y tal, muy importante, aquello que dijo, creo porque es absurdo, ¿no? Creo qui absurdum, de Tertuliano, una razón muy buena para creer, efectivamente, creer en cristianismo, me refiero. El absurdo que es. el ¿Qué mensaje dices, tío? cristiano. Oye, no digas eso. Pero sí, al pero lío aquí- porque... Es que viene a sacando provocarnos, 15 viene a cosas. provocarnos. Venga, va, Pero Pedro. tertuliano es una palabra mucho más Bueno, va bonita. Julia Otero, Broncano. ¿Qué? No. ¿Crees que le va a manchar, que no le va a manchar? Vamos a ver, Que Fredes tiene efectivamente tienen patente de corso aquí, determinada ideología, pues va sobre la... es mucho más favorecida ese tipo de ideología, naturalmente, en todos los medios. O sea, no produce ningún tipo de escándalo, ni ningún tipo de reproche, ni ningún tipo de obstáculo tienen determinada ideología. O sea, tú puedes decir desde determinada ideología determinadas cosas que va a ser bien recibido siempre. Sin embargo, de otras no. Entonces, bueno, pues es mucho más fácil, digamos, estar en la ola woke, vamos a decirlo así, Claro. que en otro tipo de ideología. Pero solo una puntualización. Es que por mucha... No, yo no creo que sea así, excepto en los medios públicos. ¿A qué me refiero? Tú puedes ser Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez... No, claro. Es que no, a ver, Fredes se a pone ver, nervioso con oye, ese tema. no. Espera. Ah, vale. ¿Por qué? Enhorabuena, Jorge Javier, por la gran audiencia de tu último programa. Siempre lo recuerdo, fue fantástico. Estuvo, Bueno, creo, es una que- semana. Es que yo creo que le pusieron... A ver, es mi teoría, ¿eh? Yo creo que la cadena lo puso ahí para ya directamente. Ala, ahora está, de vez en cuando va... Bueno, pero a lo que voy. Jorge Javier Vázquez, ¿cuál fue el gran fracaso de Jorge Javier? Que empezó a entrar en política en un programa El Corazón, que era transversal y que veía a todo el mundo de derechas y de izquierdas. Y ahí empezó a naufragar. Hasta tal punto Sí, que... es verdad. ¿Cuál es la ventaja entre un medio público y un medio privado? Que un medio privado se debe a su audiencia. Un medio privado, con independencia de la ideología, si el público demanda una cosa, le da lo que el público demanda. Y si el público rechaza una cosa, lo quita. Pero eso en la pública también. Bueno, no. Pedro, Bueno, como no tenga audiencia... pero vamos a ver, no Jordi compita con Hurtado. nosotros, Pedro, en televisión Jordi española Hurtado. hay programas que no tienen nada de audiencia y ahí siguen a cobrar la manteca, ¿eh? A cobrar la manteca. Pero en prime time no Bueno, resisten, prime- ¿eh? bueno, Los bueno. quitan.
Bueno, Nos quitan. bueno, pero si vamos a tener a Broncano. Vamos a ver lo que funciona, lo que no De funciona. todas maneras, yo creo que Jorge Javier cometió el error, entre otros muchos, de hacer política activa, presentar el libro del presidente, decir que era de Sumar, no es que yo y tal, no sé qué, pero política se puede hacer de muchas maneras. Sí. Porque una de las cosas que yo he leído, que he tenido que releer y he dicho, madre mía, ayer en la previa del Bernabéu se me fue de las manos, es que Broncano no hace política en su programa. ¿Cómo que no hace política? Cuando hace chistes de Cayetanos, no hace política. Cuando alguien dice que lo del COVID fue muy fuerte y dice, ¿de dónde vienes? ¿De Núñez de Balboa? ¿Eso no es hacer política? Claro que hace política. Entonces hay muchas maneras de hacer política. Puede ser muy poco hábil, bueno, puede ser tonto como Jorge Javier y decir, no, yo es que soy de Yoli y aquí que solamente me vean los rojos, o puede ser un poquito más listo y tirar las dobladas, con lo cual, por supuesto que hace política. Sí que es mucho más efectiva Claro. esa manera. Vamos a repasar hemeroteca reciente del Partido Socialista respecto a Televisión Española, que están muy preocupados por la independencia. Javi. Comenzamos primero viendo lo que decía Pedro Sánchez hace ya unos años, el presidente del gobierno, en aquel momento líder del Partido Socialista, bueno, ahora también, pero no era presidente. Decía lo siguiente en Twitter. Héctor, vamos a ver ese tuit de Pedro Sánchez. Defenderemos siempre una radio, televisión española pública, independiente y plural. Fue el modelo que tuvimos y que, decía Sánchez, recuperaremos. La hemeroteca trabaja solo. Sí, Sánchez. Nos hace el trabajo solo Sánchez. Y tiene unas cuantas. Cuando decía, no voy a nombrar, pero tenemos también, espera, Pilar la Alegría y ahora. Lo digo del tirón. Sí. Y Pilar Alegría también unos días, bueno, pues defendía lo mismo que decía Sánchez en este tuit. Vamos a escucharlo, por favor. Es que aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es. Sí, soy militante del Partido Socialista. Esta última que salía es Concepción Cascajosa, que es la nueva presidenta de Radio Televisión Española, que como ella misma ha dicho, es militante del Partido Socialista Obrero Español. Es impresionante, es que no lo dicen y es que les da igual. Es que yo creo que su concepto de pluralidad, hay que jugar con el lenguaje, que no con la lengua, con el lenguaje como ellos muy hábilmente lo hacen, ¿no? Para ellos la pluralidad no es derechas o izquierdas, la pluralidad es PSOE, Sumar, Bildu, Esquerra, Junts. Claro, toda esa pluralidad está presente en Radio Televisión Española. Y uno dice, oye, pero una cosita de nada, el primer partido del Congreso está... No, ese no, porque esos están fuera. O sea, eso es la ultraderecha, algo carpetobetónico, algo que está fuera de toda mente humana, ¿no? No, pero bueno, la amalgama entre poder político y medios de comunicación, eso es constante y siempre ha sido así. Y bueno, y hay que saber distinguirlo también. Es decir, tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza ahora, ¿no? Pero, y la pretensión de neutralidad y la pretensión, pues ya sabemos que es pura retórica, pero en todos los ámbitos. Es verdad, en cualquier caso, insisto, que hay unos son más iguales que otros, ¿no? Como decía el otro, George Orwell. Entonces, que esto se le tiene la boca con pluralidad, pero en cuanto llegan, pues fusilan a quien... Y más indisimuladamente, además. Es decir, el PP cuando estuvo... Yo recuerdo, por ejemplo, pues en la oposición a la guerra de Irak, todo aquel movimiento pacifista se hizo desde Televisión Española. La emisión, por ejemplo, pues, los Goya en aquella ocasión. Eso fue tremendo, ¿no? Y allí y no cortaron nada. Y yo llegué a oír que Televisión Española estaba en manos del PP y tal, en aquella ocasión, cuando no había manera, o sea, cuando por mucho que el PP quisiera utilizar la Televisión Española en su favor, no lo conseguía, no lo lograba. No quiso. Sí, exacto. Pero luego tienes el ejemplo de Juanma Moreno en Andalucía, porque también es otro claro ejemplo de lo acomplejados y torpes que son. Claro, sí. Porque dicen, no, nosotros no, esto no lo vamos a hacer. Pero es que luego, a ver, todos intentan que vayan en esa dirección, pero es que es lo que tú dices. Pero es que aquí ahí falla la estrategia del Partido Popular con las televisiones públicas. Por eso digo que es un nido rojos. Cuando digo que es un nido rojos no es una exageración. Es una descripción objetiva, real y cristalina. Bueno, es un nido de rojos. ¿No? A ver, para empezar, bueno. Televisión Española está nutrido por funcionarios, en buena parte. Funcionarios que han entrado desde hace años. Y luego hay muchos interinos que son colocados con los gobiernos de turno. ¿Qué hace el PSOE? El PSOE coloca a los suyos. ¿Qué hace el PP? Mantiene a los del PSOE. Exacto. Claro, es que al final, es que esa es la clave del asunto. Entonces, ¿de qué te vale cambiar al director de Televisión Española
Si luego a los jefes de redacción, que son los que deciden las noticias, te hacen el telediario, las escaletas y demás, los mantienes. No hay posibilidad, no hay posibilidad. El Partido Popular, solo hay dos formas de actuar con los medios públicos cuando hay cambio de gobierno. O sea, lo que hace el Partido Popular es absurdo de todas las... O sea, es una estupidez. Si llegas al poder, utilizas Televisión Española... por lo menos para que no te haga daño, para que no te ataque. Pero no, el Partido Popular deja que Televisión Española siga siendo del Partido Socialista. O si no, que es lo que defendemos los liberales, la cierras, la vendes, la dinamitas y nos ahorras un dineral al conjunto de los españoles. Que eso sería lo apropiado. Lo de Cascajosa es un escándalo. Decías tú, Javi, dimite la antigua directora general, no, perdón, presidenta de Radio Televisión Española. No dimite, la cesan. Sí. La cesan. Ella se carga en un consejo que fue de lo más movidito, cesa al segundo, que es el que quería fichar a Broncano, que es, por decir así, el amigo del gobierno. Lo cesa, dice no, Broncano no, por estas características y tal, porque ella además estaba acostumbrada a mandar, ella es funcionaria, Elena Sánchez. Entonces, estaba acostumbrada a mandar, dice no, por ahí no paso. Bueno, el mismo consejo de administración, llamada de Moncloa y cesan a Elena Sánchez y le cortan la cabeza. ¿Y a quién ponen? A Cascajosa, militante del Partido Socialista, que en el concurso público para dirigir Radio Televisión Española saca de nota, había 90 candidatos. ¿Sabéis en qué puesto salió Cascajosa? 80 y pico. O sea, es que... No, es que Manuel, 6 puntos sobre 30. Es que se puede ser militante avispado o de los de abajo. Como Pachi López, que es de los de como abajo. Correos dirigido, que luego pasa lo que pasa. Correos dirigido por el amigo de Pedro Sánchez. Y Correos, en el momento de la pandemia, donde las empresas de paquetería se estaban forrando, porque todo el mundo pedía por internet, Correos en pérdidas milmillonarias. Por eso no hay que dinamitar. Es que me quedo corto, Pedro. Yo es que me quedo corto. Hay que dinamitar Radio Televisión Española. Correos hay que venderle, que la privaticemos y que nos repartan a todos acciones. A todos acciones. Cantidad de empresas públicas que no valen para nada, que la gente no es consciente de que Telefónica, que hoy es una empresa todavía en su origen, que es una empresa momento. Ahora vuelve a ser algo pública, pero que es una empresa potente, multinacional, oye, con rendimientos, etcétera, pues era pública y era un desastre. ¿Sabéis qué pasaba cuando Telefónica era pública? Que había listas de espera para conseguir un teléfono fijo en tu casa. Tenías que llamar y decirle, oye, ¿me puedes poner, por favor, un teléfono fijo? Y el funcionario, que eran funcionarios de Telefónica, decía, uy, me tengo que ir a tomar el café. Claro, es que era un desastre, era un horror. ¿Qué pasaba con Iberia? Lo mismo, exactamente igual. Pues que Iberia, por ejemplo, empresas privadas. Sí, pero hay sectores estratégicos y tal, como todos sabemos. Ese debate lo dejamos por otro día. Sí. Una cosita fresca, vamos para cerrarlo de Estrasburgo. Sí, bueno, importante. A mí me interesa rescatar lo que decía Manuel acerca de la estrategia del PP, porque yo creo que estamos aquí para agitar conciencias, ¿no? O sea, el problema de la estrategia del PP es como en una conversación de amigos que sale un tema muy enconado de fútbol, ¿no? Y hay uno del Madrid y hay otro del Barça que dice uno, bueno, mira, a mí la verdad que Xavi no me gusta, pero yo soy del Celta, como haciéndose perdonar, ¿no? Esto es un poco lo que hace el PP. El PP necesita sentirse aplaudido y mucha gente de ese espectro por gente que le odia profundamente, que jamás le votaría. Entonces, este es el verdadero problema y si alguien nos está escuchando, por favor, hacéroslo mirar. El problema aquí es que ellos jamás les podrá caer mejor, peor. Hace unos días, y con esto termino, Jano, alguien me defendía de izquierdas Borja Semper. Hombre, claro. Decía, oye, fantástico, tal, no sé qué, y después de escuchar que prácticamente Borja Semper era el Kennedy español, le dije, oye, ¿tú le votarías alguna vez? Y me dijo, no, yo en la vida. Pues esto es lo que pasa con las televisiones privadas. Eso es lo que desea íntimamente una parte del electorado y dirigencia del Partido Popular, que les caigan fenomenal, sin pararse a reparar que no les votarían nunca. Pues así es. Vamos a cerrar con lo de Estrasburgo, que esta noticia fue del lunes, pero es que es brutal. Javi. Sí, noticia curiosa que ha dejado a más de uno, bueno, flipando. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, atención, ha condenado al gobierno suizo por incumplir los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero después de que alrededor, atención con esto, 2.000 mujeres denunciaran a este mismo gobierno, es decir, a su gobierno, ante el tribunal porque afirmaban que su falta de acción les pone en riesgo de morir, por ejemplo, decían, durante una ola de calor. El tribunal dice que esto es atentar contra los derechos humanos. Es una cosa impresionante, es un precedente terrible.
Fres, que tú estabas con ganas con esto, luego Manu y Pedro para cerrar. A ver, yo no le quiero faltar el respeto a nadie, pero... Hazlo, Javi. Pero es curioso que esto pase en Suiza, que es líder en calidad de vida. En esperanza de vida, en el mundo occidental hay pocos países con más esperanza de vida que Suiza, ¿no? Esto es como si yo denunciara al Estado español porque tengo unos kilitos de más, ¿no? Y digo, no, es que en mi camino al trabajo hay una pastelería, joder, que es que huele por las mañanas y me estoy poniendo fino. Cuando trasladamos la responsabilidad, no solamente de la propia vida, sino la aventura, que te ha ido bien, te ha ido mal, has tenido buena o mala suerte, con la responsabilidad que tiene el Estado hacia ti, pues vamos mal, ¿no? Esto es triste que esta ola cada vez cale más en instituciones europeas, ¿no? Comentabas que era un atentado, Jano. Es un atentado, sin duda, pero un atentado contra el sentido común, contra la razón, contra... un atentado de todos los puntos de vista. Además, como bien comentaba Javi, Suiza da la casualidad, no es casualidad, claro, que Suiza sea precisamente el país más verde y ecologista del mundo. Es el país que tiene un mayor cuidado y atención hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza. ¿Qué es? Porque es uno de los más capitalistas, porque es uno de los más ricos. Lo que es un desastre absoluto, la última de tus preocupaciones cuando estás en una situación de pobreza o de necesidad es el medio ambiente. El medio ambiente es un problema de ricos y la riqueza se genera gracias al capitalismo. Por eso los países más capitalistas son los más medioambientalistas, los que cuidan más el medio ambiente. Suiza está a la cabeza en los rankings internacionales sobre eso. Ahora, que le condenen al Estado suizo porque no cumple las reducciones de emisiones de CO2 en base a algo que es absurdo, como el hecho de que no, es que el calentamiento de 0,5 décimas resulta que provoca X muertes. Bueno, pues habría que decirle al Tribunal de Derechos Humanos que provoca muchísimas más muertes el frío que el calor. De hecho, entienden los magistrados que Suiza ha contravenido varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es que es una locura, ¿eh? Es un precedente terrible. Pedro. Bueno, todo este tipo de asuntos forman parte de la ideología dominante. Curiosamente, la defendida por aquellas instituciones que sacan adelante, sin embargo, pues todo lo que el capitalismo, precisamente, está a la cabeza de las instituciones capitalistas. Es decir, alguna vez lo dijimos aquí, ¿no? Toda esta ideología no sale de Pekín, ni de Moscú, ni siquiera de Teherán, ni de Caracas. Sale de las universidades norteamericanas. Entonces, ¿cómo se come esto? Esto es un poco el asunto, ¿no? Suiza, por otro lado, yo, yendo a Suiza, lo primero que te enseñan son las fuerzas armadas que tienes allí, que es un país neutral, no sé qué, y lo primero que te enseñan es, no, esto se puede convertir en un aeropuerto militar, no sé qué, las planicies, pocas planicies que tienen por allí. Entonces, quiero decir que después las autoridades tampoco se corresponden mucho con estas grandes discursos retóricos, ¿no? Que sin embargo, de los que sin embargo, pues presumen también a su vez, ¿no? Entonces, no sé, son inconsecuencias de un discurso que muchas veces tiene funciones de freno a otras sociedades. Los países en desarrollo llamados, claro, son los que siempre están violando todos los cánones de emisiones de gas y tal y cual, porque es una manera de frenarles su desarrollo industrial. Entonces, desde los países ricos, precisamente, pues todos esos mecanismos son mecanismos de freno, por ejemplo, en Ecuador y tal, pues la selva amazónica, Colombia, tal, todo esto siempre están frenando, por ejemplo, la explotación de toda la masa forestal que hay en torno al Amazonas, para explotar la que hay en Canadá y tal y cual. Entonces Canadá dice, oye, que están violando, y le pagan pasta, por ejemplo, para que no la exploten. Que después no llega la pasta, por otro lado. A Ecuador, por ejemplo, hay bonos que emite Naciones Unidas para que Ecuador no explote la selva amazónica porque es un pulmón universal tal, pero después no le llega la pasta y así además los mantienes a raya desde el punto de vista de la explotación, ¿no? Esto, volviendo al tema de la batalla cultural y a los tibios, ¿no? Cuando tú permites convertir aspiraciones personales perfectamente legítimas en derechos, esto tiene una lógica endiablada, ¿no? Es como si mañana tú dices, tú tienes derecho a ser feliz, y sale un día Sánchez y dice, no, vamos a legislar. No le des ideas. Eso ya lo dijo Yolanda Díaz. Que los españoles tienen derecho a ser feliz. Entonces,
la gente dice, bueno, si esto es una tontería, ¿no? Los que no creen en la batalla cultural dicen, bueno, pues déjales que se diviertan, que al final lo que importa es gestionar bien y la gestión y tal. Claro, pero entonces la señora a la que le ha dejado el novio y está sola en casa, o el caballero que le ha dejado la novia y está el pobre viendo el fútbol amargado, puede denunciar al Estado. Oiga, usted me prometió, es mi derecho ser feliz. Esto ha ocurrido con la vivienda, ¿no? Acordaros, los españoles tenemos derecho a tener una vivienda digna, pero ¿quién dice qué es una vivienda digna? Sí, como ¿no? marca esa Entonces, dignidad. si yo no tengo una vivienda exterior de 100 metros cuadrados, ¿yo puedo demandar al Estado? Pues esto es lo que sucede. Todos los que defendieron que todas esas cosas son meras declaraciones y que no pasa nada y tal, pues están encontrando estos. Quien criaron vientos, recogen Sí, tempestades. así es cierto. Totalmente. Y piensan que a ellos, esto no va a afectar la cultura y estas cosas, como tú bien dices, esto para los progres, ¿no? Que se diviertan con este rollo. Luego las consecuencias llegan. Bueno, tenemos club de socios. No os habéis hecho aún. Cuidado, Fresh, Javi. Ostras. Y ojito mira porque, todo lo que hay. porque ya somos unos cuantos. Digo no voy a No, decir cuántos. hombre, no. Lo he dicho antes que no lo Es vamos de a mal decir. gusto. Pero están cayendo. Es de mal gusto. De hecho, estábamos hablando, Manuel, de que si se hacen de plata o de oro, pueden recibir una taza. Entonces hemos dicho que a lo mejor, que a mí me gusta mucho la tuya, levantarte todos los días, tomarse el café con tu cara en la taza, puede ser un pelín agresivo. Pero quizás... Pero te despierta. Claro. Te No, despierta. claro, y no. Hay que levantarse con ánimo. No necesitas ni café. No necesitas ni café. ¿Qué leyenda pondrías debajo? ¿Lo del fútbol femenino? ¿Qué pondrías? No sé. Dinamitar televisión española. puedes poner- Dinamitar, ese podría ser el de hoy. Claro. El de hoy es el. Bueno, pues ya saben, si quieren la taza de Manuel Llamas, también la de Libertad, llaveros y sobre todo ser socios y apoyar este proyecto, pues ya saben, vigomedia.com y ahí tienen todo lo establecido para poder ser socio de este magnífico proyecto audiovisual. Así es. Dejamos, como siempre, el comentario fijado, el primero de todos, para que ustedes hagan socio y vosotros también, porque claro, faltaría. Sin duda. Sin duda. Ya nos Sí, diréis, además, sin duda no. llegan Que- un correo. que llega un email. ¿Tú eres socio? Yo sí. Ajá. Sí no, que es, no, sí que no, es. soy socio. Yo Y también además me he hecho platino. socio. ¿Eres platino? No, Platino. eso No, es pero digo, mentira. He visto lo que cuesta el platino ni estoy No, seguro que platino digo de no Big eres. One. Sí, de Big One, No, sí. pero sois Todos, Héctor claro, también, esto es de Big yo One. también. Ah, Claro, vale. claro. No, perfecto. O sea que y lo Fantástico. sabemos, pero llega un correo con el nombre y, y todo. siempre has Ah, dicho vale. que querías una taza. Que Yo de hecho, siempre he dicho. Te hemos regalado una. ya. No, Habéis enviado un le correo ya. hemos regalado. A correo, Hermenegildo. No, se Le lo hemos regalaron regalado. Hermenegildo. Ya, A don no. Hermenegildo, claro. Los demás. Don Hermenegildo viene mañana. Don Hermenegildo estará con nosotros mañana. No, es que mañana se presenta en Madrid el documental de Sacabat. Esta gente que le ha Es echado verdad, muchas es verdad. narices. Sí, tienen un par de memoles, me gustan mucho. En la Universidad de San Pablo CEU y lo presentamos en Madrid, así que por eso no puedo. Di la hora. ¿Puede venir la gente o no? Sí, claro. Pues di la hora para que quiera. A las 7 de la tarde en la Universidad de San Pablo CEU se presenta. A tu cámara, Fres. Es eso, tu cámara, Fresh. Sí, sí. Es que me gusta hablaros a vosotros. Ah, pero no, pero yo para soy- que vendes algo claro. tienes que Se hablar. presenta el documental sobre Sacabat, la resistencia estudiantil al nacionalismo separatista en Cataluña, en la Universidad de San Pablo CEU a las 7 de la tarde. Dicho Pero- por Broncano, sería en la Universidad Cayetana No. Si Si yo fuese el broncano, una charla de fachas por una institución sacaba de extrema derecha que quiere acabar con Cataluña y con catalanofobia a diestro y siniestro. Y acabaría con coronavirus oe. ¿Eh? Que eso. Pues mira, te dejamos hacer estas cuñitas a cambio de que te hagas socio. Porque tú vienes aquí y cuentas tus cosas de neo gratis, tío. yo os digo que yo soy socio de los clubs Max Selectos. Pues ya por entonces, eso. con más motivo. Con lo cual estaré honrado de. Entre Morris y Big Bien. One, tienes que elegir Big One. sí. Joder. Claro, es que joder. Me refería al Real Madrid. Pero bueno, siempre lleváis a lo mismo. No, pero Tengo que decir bueno. públicamente que he abandonado mi paleta nocturna. O sea, hay una combinación maravillosa, Big One Real Madrid. Mil gracias, Fresh. El que quiera ver mañana a Fresneda en directo puede ir a No, ver. Bueno, yo no hablo, pero yo te estoy ven, ahí. pero estás. Estoy en directo. Mucha sí. gente se sorprende y dice, es muy alto. Sí, Sí, te lo pero prometo. más gordo. Sí, eso también. Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Manu, a ti el sábado te vemos El sábado, virtualmente. sí, señor. Economía en llamas. Pedro, ti semana que viene. Tu Atleti. Está a ver jugando qué, ahora, qué así está que haciendo, qué estará esperemos haciendo. que Mucha esté suerte a los equipos españoles. No lo sabemos. Sí, Sí. por Vosotros la supuesto. vais a necesitar. Bueno, yo voy con el PSG. ¿eh? Bueno, no lo sé. Es que el PSG no me gusta. No, voy No, con el el Barça PSG también. no. Va, Yo voy con el PSG, lo siento. No es que el PSG. No, Ya, también, Barça, no, Barça. Pero es que el Barça. Bueno, Javi, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. A ver qué ha hecho tu Atleti. Héctor,
mañana también. Y ustedes, ya saben, regresamos mañana aquí en Vigo Media, en Libertad, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós, adiós.